Hola, ¿se me escucha? Perdón. Sí, yo te escucho. Sí, Buenas tardes con todos. Primero quisiera agradecerle a la doctora María Cabarca Solano. Ella es una graduada médico general, médico oftalmólogo en la Fundación Universitaria San Martín de Colombia. Tiene un fellowship en neurooftalmología. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y de la Sociedad Colombiana de Neurooftalmología. Asimismo, es docente de pregrado en medicina en la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Es docente de posgrado en oftalmología en la misma universidad y hoy día nos va a hablar sobre edema de nervio óptico. Estamos muy agradecidos de tenerla aquí a la doctora. A todos, buenas noches a todos. De verdad, gracias por la invitación. Bueno, hoy les traigo una charla que más que, bueno, lo que me pidieron eran diferentes charlas, pero pues realmente por el tiempo, yo pienso que deben de saber de pronto diferenciar los edemas de nervio óptico. Entonces, esta charla que yo les voy a presentar en el día de hoy, realmente la denominé No todo lo que brille es oro. ¿Ok? Entonces déjenme y ya voy a colocarles para que puedan observar. Pienso que todos me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, doctora. Ok. Como les dije al principio, esta charla la denominé No todo lo que brilla es oro. ¿Listo? Entonces, realmente cuando ustedes de pronto les hablan de edema del nervio óptico, casi siempre lo asocian mucho a lo que es la esclerosis múltiple. Sabemos que la esclerosis múltiple es una patología en la cual se va a caracterizar por un proceso de tipo inflamatorio, crónico, y que realmente va a producir un proceso de desmielinización. Pero realmente esta desmielinización puede empezar, en la mayoría de los casos, puede comenzar con el nervio óptico. Por lo tanto, la forma de manifestarse va a ser produciendo un edema del nervio óptico. No sé si de pronto a ustedes les pasa que cuando muchas veces observan un fondo ocular, dicen, no, está inflamado, neuritis óptica. ¿Ya? Entonces casi siempre lo diagnostican como una neuritis óptica, pero realmente lo que les quiero mostrar con la charla es que todos los edemas de nervio óptico no son neuritis óptica, ¿ok? Entonces vamos a ir desarrollando un poco, vamos a hablar un poco del edema ocasionado por la neuritis y a la vez vamos a ir haciendo comparaciones con otros edemas del nervio óptico que realmente no son neuritis óptica. Como les dije al principio, la esclerosis múltiple entonces va a ser una enfermedad de tipo inflamatorio, crónico, en el cual va a ocurrir una desmielinización y por ende va a ser una patología de tipo inmune. Cuando nosotros hablamos de esclerosis múltiple, realmente existen muchos factores. Hay factores exógenos, ambientales, genéticos, que a su vez me van a producir un daño multifocal. Entre esos va a haber un daño sobre el sistema nervioso central, porque esto me va a conllevar a que existan placas desmielinizantes, las cuales podemos observar a través de resonancia de los pacientes que tengan esclerosis múltiple. A su vez, esto va a ocasionar un daño axonal. Por eso es que me va a ocasionar el edema del nervio óptico y ahí es donde por lo general estos pacientes debutan. Por eso muchas veces vamos a encontrar que primero aparece la neuritis y después es que hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, muchas veces vamos a tener en cuenta de que decimos, bueno, esto es una esclerosis, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces tenemos que tener claro que existe un porcentaje en el cual va a haber un déficit visual. Ahora, este déficit visual puede ser leve, puede ser moderado o puede ser un daño severo, un déficit visual severo. Ahora, ¿qué más sucede aquí? Hay que tener claro que la esclerosis múltiple no siempre me va a debutar con una neuritis. ¿Por qué? Porque un paciente puede, a nivel, digámoslo, que los pacientes que debutan o que empiezan la esclerosis múltiple pueden llegar a presentar cualquier trastorno ocular diferente a lo que es el edema del nervio óptico, que sí es muy cierto que la mayoría de ellos
presentan la neuritis óptica, ¿ok? Pero para que tengan como un conocimiento general, la esclerosis múltiple, el paciente puede debutar con un trastorno de motilidad, con un trastorno ya sea a nivel de los pares craneales, una anormalidad de la fijación en la cual nosotros podemos encontrar movimientos involuntarios, como es el nistagmo. Podemos tener alteraciones visuales por los mismos medicamentos de aquellos pacientes que ya toman, digámoslo así, medicamentos para la esclerosis porque ya están diagnosticados desde antes. Podemos tener lo que ustedes en el día de hoy pues van a hacer énfasis, manifestaciones sobre el nervio óptico. Entonces, de una manera muy rápida les voy a mostrar algunos videos, fotos de todas estas alteraciones que se pueden presentar en un paciente con una esclerosis múltiple. Como les dije al principio, realmente la esclerosis múltiple no solamente va a debutar con un edema del nervio óptico, ¿ya? Sino que también puede tener trastornos de la motilidad, como observamos aquí. Realmente podemos encontrar pacientes que pueden desarrollar una alteración, digámoslo así, a nivel del fascículo longitudinal medial. Si nosotros tenemos una alteración sobre este fascículo longitudinal medial, ¿qué va a suceder? Este paciente puede llegar en algún momento a presentar lo que nosotros conocemos como, ya va, que se me... ¿Sí me escuchan ahí? Sí, doctora, se le escucha. Ya va. Aquí yo quiero que observen en este momento, en este video, van a estar observando. Fíjense en esta paciente lo que sucede. Déjenme devolverlo un momento. Ya va. ¿Sí me alcanzan a escuchar ahí? Sí, doctora. Ya va. Entonces, cuando observamos, fíjense esta paciente. Esta es una paciente en la cual, miren los movimientos. Cuando ella mira hacia el extremo, fíjense que tenemos que hay una limitación. Cuando ella mira hacia su lado izquierdo, fíjense que hay una limitación a la aducción del ojo derecho, ¿ok? Con un movimiento, digamos que en resorte de su ojo izquierdo. ¿Qué significa esto? La paciente tiene lo que es una oftalmoplegia externa progresiva. Fíjense cómo mueve el otro ojo igual. Siempre va a tener una limitación a la aducción, ¿ya? En ambos ojitos, pero a la vez va a tener un movimiento como un tipo de nistagmo en resorte en el ojo contralateral. Entonces eso es lo que nosotros llamamos una oftalmoplegia externa progresiva. También podemos encontrar que algunos de nuestros pacientes con esclerosis múltiple pueden tener una parálisis de los nervios craneales, ¿ok? Llámese de tercero, cuarto o sexto. A veces estos pacientes cuando debutan con esclerosis múltiple pueden llegar con una parálisis. Por eso es importante nosotros investigar el porqué de la parálisis, cuál es la causa de esa parálisis, porque puede ser, si es un paciente que se encuentra entre la edad de los 30 a los 45 años, puede ser un paciente que esté debutando con una esclerosis múltiple. Entonces es muy importante nosotros identificar realmente por qué es esa parálisis y si se encuentra en una etapa, digamos, de un joven adulto. Estamos hablando entre los 30 y 45 años. Recuerden siempre que las esclerosis múltiples por lo general las diagnosticamos o se diagnostican antes de los 45. Es muy raro que ustedes lleguen, un paciente de 50 a 60 años comience a debutar con una esclerosis múltiple o se le haga un diagnóstico de esclerosis múltiple a esa edad, ¿ok? Existen también otras anormalidades que vamos a encontrar que pueden aparecer en los pacientes de esclerosis, como es la alteración del movimiento. Cuando me refiero a una alteración de movimiento es que pueden tener ciertos movimientos involuntarios, como es el caso del nistagmo. Entonces, fíjense, aquí yo les voy a mostrar en este video unos nistagmos que son normales. Por ejemplo, una persona que ve un tren.
Si ustedes se quedan mirando, por ejemplo, fijamente a través de un tren, cuando el tren va pasando, van a darse cuenta que se produce este nistagmo. Eso es un movimiento normal, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede con los pacientes que tienen esclerosis múltiple? Este video, como les muestro, es un video normal. Si ustedes incluso, si ustedes tienen un tambor optokinético y lo colocan enfrente de un paciente y le piden al paciente que mire las líneas que pasan frente a él, se van a dar cuenta de este movimiento. Pero eso es un nistagmo fisiológico, ¿ok? Ahora van a observar otros tipos de nistagmo que son ocasionados en los pacientes que pueden llegar a presentar o a debutar con una esclerosis. Entonces aquí tenemos uno de estos tipos, que es el AUBIT. Fíjense cómo el ojito derecho tira hacia arriba y del otro va hacia abajo. O sea, hace como una especie de un movimiento así, ta, ta, ¿ok? Ese se llama un nistagmo downbeat. También existe un nistagmo outbeat, que es todo lo contrario. Además de esto, pueden encontrar otro tipo de nistagmo como es este. Este es un nistagmo que se conoce como periódico alternante. También se presenta mucho en los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Fíjense cómo el ojito está batiendo todo el tiempo hacia el lado izquierdo. Si nosotros contamos desde que comenzó el video pasado como 60 segundos, un minuto, fíjense que él comienza a disminuir, ¿ya? Y de repente el movimiento involuntario para. ¿Ok? Si comenzamos a contar desde ahora, en el momento en que paró el movimiento, ¿ya? Comenzamos a contar, podemos llegar entre 40 a 60 segundos nuevamente. Van a observar que el movimiento comienza a aparecer nuevamente, pero del lado contrario. Fíjense, comenzó a hacer el movimiento hacia la derecha. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos un nistagmo periódico alternante, que también lo podemos llegar a presentar en los pacientes que tienen una esclerosis múltiple. Vamos a encontrar también que los pacientes que tienen una esclerosis múltiple ya en tratamiento, porque ya está diagnosticado, le colocaron tratamiento, estos pacientes pueden llegar a presentar ciertas alteraciones visuales por el medicamento. Por ejemplo, los pacientes que toman fingolimod son pacientes que pueden llegar a tener, digamos que edema macular, y por ende esto se va a ver reflejado en la rejilla de Ansler. Si nosotros observamos la rejilla que les estoy mostrando aquí con la flechita, ya es una rejilla de Ansler normal. Pero este paciente va a manifestar distorsión, como lo pueden observar en esta rejilla de acá. Y fíjense el edema macular que nosotros podemos tener acá. Esto se presenta en este tipo de paciente. ¿Okay? Sin embargo, también podemos encontrar que existen otros medicamentos que también se pueden dar con el paciente con esclerosis múltiple, que es el natalizumab, ¿ya? Pero el natalizumab puede producir una hemianoxia homónima. Si nosotros tenemos un paciente que esté manifestando una hemianoxia homónima y que tenga como antecedente esclerosis y esté recibiendo este tratamiento, nosotros debemos mandar a suspender inmediatamente el tratamiento, porque significa que el paciente está haciendo una intoxicación por este medicamento, ¿ok? Entonces lo ideal es suspender el medicamento inmediatamente. Todo esto que les he ido comentando es más que todo como para que ustedes lo tengan claro, que cuando nosotros hablamos, muchas veces ustedes van a darse cuenta que cuando se habla de esclerosis, ya, la esclerosis primero, no es solamente esclerosis es igual a neuritis, ¿ok? Eso es una de las primeras cosas que tienen que saber. ¿Por qué? Porque fíjense que la esclerosis múltiple no solo presenta neuritis, sino que puede tener manifestaciones sobre los otros pares craneales, como tercero, cuarto y sexto. Puedo tener una alteración del fascículo longitudinal medial que me puede conllevar, digamos, a un tipo de alteración sobre el movimiento. Puedo llegar a tener nistagmo, ¿ok? Y puedo tener alteraciones ocasionadas por el mismo consumo del medicamento para la esclerosis. Entonces, ahí ya tienen dos cosas que van teniendo en cuenta. Ahora sí, vamos a hablar de las manifestaciones del nervio óptico. Ya a partir de aquí van a comenzar a observar los diferentes edemas del nervio óptico que no están o no son esclerosis múltiple o neuritis óptica, ¿ok? Entonces, cuando nosotros, fíjense aquí les voy a mostrar una serie de fotografías.
Si ustedes observan todas estas fotos, se dan cuenta, todos son nervios ópticos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros observamos todos estos nervios ópticos, decimos, sí, tiene un edema del nervio óptico, por supuesto. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Será que todos estos edemas son neuritis óptica? ¿Ya? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Pues les cuento que no todos son neuritis ópticas. Todos los edemas que ven ahí son diferentes tipos de edema. Entonces muchas veces van a observar, por ejemplo, la primera fotografía, aparentemente, es un paciente que se ve el nervio sano, ¿cierto? El nervio se ve sano, pero sin embargo el paciente puede decir que no ve. ¿Ok? Entonces, así como el paciente no ve, nosotros tampoco observamos nada. Pero ¿qué pasa? Lo más seguro es que ese paciente o tenga una neuritis retrovulvar o una neuropatía óptica de tipo retrovulvar. ¿Ok? De eso vamos a ir hablando poco a poco a medida que vamos pasando las diapositivas. La segunda fotografía, vamos a ver, ahí yo creo que me sale ¿sí me sale la flechita o no me sale el señalizador? Déjenme No mirar. sé, pero el señalizador. Déjenme mirar a ver si puedo colocar la flechita. No me deja. La segunda fotografía, ya ustedes van a observar, claro está, más adelante yo les voy hablando de cada foto, ya, me gustaría que saliera la flecha. Vamos a ver si pasándola, vamos a pasar aquí. Entonces, tenemos aquí, vamos a hablar de cada uno de estos. Entonces, fíjense, esta primera foto. Vamos a ir nombrando foto por foto. Entonces, la primera foto ustedes observan, como les dije ahorita, aparentemente es un nervio óptico sano. ¿Ok? Este es un paciente que pudo haber consultado durante la primera semana por una pérdida visual de tipo unilateral, sin ninguna otra manifestación clínica. Sin embargo, al momento de examinarlo, efectivamente nos podemos dar cuenta que el paciente no tiene una buena agudeza visual, pero al momento de observar el fondo ocular, observamos que el nervio óptico aparentemente se ve sano. ¿Ok? Pero el paciente manifiesta que no ve, así como el paciente dice no ver, nosotros tampoco observamos ninguna inflamación ni nada. ¿Qué significa? Puede estar pasando que el paciente tenga o un edema retrovulvar. Este edema puede ser o una neuritis o una neuropatía óptica. ¿Ok? Son dos conceptos completamente diferentes y ya se van a dar cuenta por qué. Esta segunda foto, fíjense cómo se ve la inflamación del nervio óptico, pero si ustedes observan, fíjense que ahí se pierde la excavación. Ahí, digamos que se borra todo el borde, digámoslo así, del nervio como tal, y no observamos ningún tipo de excavación. Aquí estamos hablando de una neuritis óptica. Esta neuritis óptica podemos decir que es, pues esta neuritis óptica es una neuritis óptica anterior, ¿ok? Diferente a la primera foto, que puede ser o una neuritis posterior o puede ser una neuropatía de tipo posterior. Si observamos esta fotico, fíjense que estas dos son iguales, lo único que uno es un ojo derecho y el otro es el ojo izquierdo. Podemos observar pacientes que aparentemente están viendo muy bien, ¿ya? Pero resulta que fueron a una consulta por optometría, digámoslo así, y observaron en optometría, se dieron cuenta que tenía un borramiento de los nervios ópticos, es decir, que tenía un edema de nervio óptico. Si observan, se dan cuenta cómo los bordes del nervio se encuentran completamente borrados, ¿ok? Pero este es bilateral. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si ustedes observan, realmente aquí tenemos un edema, pero de tipo bilateral, con tortuosidad venosa. Fíjense cómo se ven los vasos, principalmente el área, la vena como tal, se ven tortuosas. Entonces, aquí estamos frente a un edema, pero este edema nosotros lo vamos a denominar un papiledema, ¿ok? Si observamos la siguiente fotografía, también observamos que el nervio óptico se ve borrado, pero sin embargo se observa que en la parte superior hay como un área de hiperemia, ¿sí? Se ve más rojito el nervio como tal, que es lo que le decimos una hiperemia del nervio óptico. Aquí ustedes alcanzan a ver un poco la excavación como tal, pero se ve el borramiento en la parte inferior. ¿Qué sucede? Esto es lo que nosotros llamamos una neuropatía óptica isquémica. En este caso es una neuropatía óptica isquémica anterior. ¿Ok? Que fíjense, comparándola con la primera foto, que yo les decía, la primera foto puede ser o una neuropatía óptica isquémica posterior o una neuropatía óptica isquémica anterior.
¿ok? Aquí observamos otra fotico, lo mismo que les decía, fíjense, un nervio óptico que aparentemente aquí se ve normal, ¿ya? Esta foto la coloco para que ustedes se den cuenta las diferencias entre un nervio óptico normal y los edemas del nervio óptico, ¿ok? Entonces fíjense que existen diferentes tipos de edemas de nervio ópticos asociados, digámoslo así, a diferentes tipos de patologías, que más adelante las vamos a ir hablando una por una. Y esta que tenemos acá es lo que nosotros llamamos, fíjense, una neuroretinitis. Aquí vamos a tener un edema del nervio y también vamos a tener edema de la mácula. Alcanzan a ver, fíjense que ven los puntitos que se ven sobre el área macular, que es lo que nosotros llamamos drusen. A veces estos drusen llegan a, digamos que, a formar lo que es una estrella macular. Entonces esto es lo que nosotros llamamos una neuroretinitis. Ya hay un compromiso no solamente del nervio, sino también de la mácula como tal. Entonces, fíjense que existen diferentes tipos de edemas, ¿ok? Pero no todos los edemas, como les dije al principio, van a ser neuritis óptica. Entonces, cuando nosotros miramos todos estos edemas, nosotros tenemos que enseguida pensar, bueno, listo, vimos al paciente, vemos que tiene una inflamación del nervio óptico como tal, entonces tenemos que comenzar a organizar, digamos que nuestra historia clínica. Es muy importante tener la edad de cada paciente, saber cuántos años tiene. ¿Por qué? Porque las neuritis, ustedes no van a encontrar una neuritis en un paciente de 60 años, por ejemplo. No, las neuritis ópticas se presentan más en los pacientes menores de 45 años, mientras que las neuropatías ópticas, digámoslo así, se van a presentar por encima de los 50, de los 45 o 50 años. ¿Listo? Entonces es más factible que si un paciente a la edad de 55 les consulta, ustedes tengan la leve sospecha que puede ser una neuropatía óptica y no una neuritis óptica. El sexo. El sexo es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que la esclerosis múltiple está más relacionada con el sexo femenino que con el sexo masculino, ¿ok? Entonces, lógicamente, si ya nosotros tenemos un paciente sexo femenino menor de 45 años con un edema unilateral del nervio óptico, nos debe ir guiando a que posiblemente este paciente tiene una neuritis óptica. Mientras que si yo tengo un paciente masculino con un edema del nervio óptico unilateral y es mayor de 50, me guiaría más hacia una neuropatía óptica. Al igual que muchas veces tenemos que tener en cuenta que los papiledemas son bilaterales, ¿ok? Es muy raro, ustedes no van a tener una neuritis óptica bilateral, no. El único que es bilateral va a ser el papiledema, ¿ok? Teniendo en cuenta siempre que va a haber un ojo que se va a ver más inflamado que el otro, ¿ok? En cuanto a los factores de riesgo, claro, obviamente el de esclerosis múltiple, si el paciente tiene este tipo de enfermedad desmielinizante, va a tener mayor factor de riesgo de llegar a presentar una neuritis óptica a repetición, porque acuérdense, la mayoría de los pacientes que tienen esclerosis múltiple primero debutan con una neuritis óptica. En el caso de las neuropatías ópticas, tenemos que tener en cuenta que los pacientes con neuropatía óptica realmente son los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, discos en riesgo. Cuando yo hablo de un disco en riesgo, estoy hablando de que el nervio óptico tiene una excavación pequeña, es decir, de 0,1 o casi que no tiene excavación. Pacientes que tengan drusos de nervio óptico, pacientes con dislipidemia. Ya, entonces esos son factores de riesgo para neuropatías. Los factores de riesgo para papiledema. El factor de riesgo para papiledema, yo siempre he dicho, uno de los principales es la obesidad. ¿Ok? La obesidad es el principal factor de riesgo. También podemos tener ciertas anemias que me pueden conllevar a un papiledema, obstrucción de los senos venosos, sobre todo en aquellas pacientes que consumen, por ejemplo, anticonceptivos, ¿ya? Orales. Entonces, estas pacientes pueden llegar a desarrollar en algún momento un papiledema. En cuanto a la evaluación neurooftalmológica, pues nos vamos a ir dando cuenta, y yo más adelante les voy mostrando foticos, de qué es lo que realmente nosotros buscamos en la evaluación y cómo nos va guiando la evaluación neurooftalmológica hacia el diagnóstico. ¿Ok? Entonces vamos a ir mirando aquí cada una de las cosas que ya les he ido explicando. Entonces, en sí como tal, nosotros vamos a hablar de neuritis, papiledema, neuropatías ópticas isquémicas y neuritis o neuropatías retrovulvares. Cuando nosotros hablamos de neuritis óptica retrovulvar,
Ya, o sea, cuando la misma neuritis óptica anterior va a tener los mismos síntomas de una neuritis óptica posterior o retrovulvar. ¿Listo? La única diferencia que nosotros vamos a encontrar es que si el paciente consulta antes de un mes de los síntomas, ese paciente va a tener en la neuritis óptica, se va a ver el edema en la neuritis óptica antes. En la neuritis óptica posterior, recuerden la foto que les mostré, se ve un nervio óptico aparentemente normal. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque realmente los cambios sobre el nervio se van a ver después de pasadas de 6 a 8 semanas. Y ahí es donde vamos a observar el cambio sobre el nervio óptico tanto en el paciente con neuritis óptica anterior como con neuritis óptica posterior. En el óptica neuritis posteriores, ¿ok? Al igual que la neuritis va a ser unilateral, es decir, no debe de haber confusión si yo observo que yo tengo un paciente con un edema bilateral de nervio óptico, porque ya yo estaría sospechando que ese paciente puede tener que le han mostrado el sexo, la raza y cada uno de los factores de riesgo vamos a observar. En el caso de las neuritis óptica, lo que les dije al principio. Aquí ya vamos a comenzar a hablar, ya no les voy a hablar de anterior ni posterior, ¿ok? Porque les dije, ambas, tanto las neuritis óptica como la neuropatía óptica puede ser anterior o puede ser posterior. Pero en cuanto a los factores de riesgo, en cuanto a la sintomatología, en cuanto a la evaluación neurooftalmológica, va a ser igual en ambas, ya sea anterior o posterior. La única diferencia, como les dije al principio, la neuritis óptica anterior me muestra el edema del nervio óptico que yo lo puedo ver, ustedes lo pueden ver. Pero en el caso de la neuritis óptica posterior o retrovulvar, realmente no observamos edema, aparentemente es un nervio óptico normal, siempre y cuando el paciente consulte antes que pase el mes, o sea, durante las primeras 4 semanas, ¿ok? Entonces, en las neuritis ópticas hay que tener en cuenta esos 4 puntos. La edad, menores de 45 años. En cuanto al sexo, la neuritis óptica se presenta más en el sexo femenino. La raza es indiferente. Y en cuanto a los factores de riesgo, realmente son pacientes que pueden tener algún tipo de enfermedad desmielinizante, ¿ok? Si nosotros observamos la neuropatía óptica isquémica, ¿ya? Fíjense que los edemas, si miran las foticos, son edemas completamente diferentes, ¿ok? ¿Cuáles son la edad de presentación? Mayores de 45, mayores de 50 años. El sexo es más en el sexo masculino. La raza también es indiferente. En cuanto a los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, dislipidemias, pacientes con discos en riesgo. Cuando hablo de disco en riesgo me estoy refiriendo que la excavación del nervio óptico es una excavación muy pequeña. ¿Ok? Pacientes con alteraciones vasculares que también puedan conllevar a presentar una neuropatía óptica isquémica. Entonces, cuando hablamos del papiledema, fíjense aquí, esta es otra foto diferente a la inicial que le mostré. Fíjense, siempre va a ser bilateral, ¿ok? Va a haber un borramiento del nervio óptico, fíjense cómo se ve, ustedes alcanzan a ver excavación ahí todavía, ¿ok? Diferente a la neuritis, mire que en la neuritis ustedes no logran ver la excavación, ¿listo? Aparte de eso, van a observar que hay una tortuosidad venosa y si observan la fotografía que está a su derecha, van a observar que hay un halo oscuro alrededor del nervio óptico. Ese halo oscuro se le conoce como existen unas, no sé si alcanzan a ver aquí, existen unas estrías, ya que se conocen como estrías de Patton, y esa marca que ustedes ven alrededor del nervio óptico se conoce como una marca de agua, ¿ok? Esa marca es característica en los pacientes con papiledema. Aquí la edad normalmente son pacientes jóvenes, pueden estar entre los 20 años ya y los 35 o 40 años, ¿listo? El sexo es más común en el sexo femenino.
Entre los factores de riesgo, como les dije al principio, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo. Cuando nosotros observamos un paciente o tenemos la sospecha de un papiledema, ¿ya? Nosotros tenemos que tener claro si es de tipo, si es ocasionado por una hipertensión intracraneal idiopática o no. Realmente cuando nosotros hablamos de hipertensión intracraneal idiopática, aparentemente estamos hablando de que no existe una causa, ¿cierto? Sin embargo, aquí estamos refiriéndonos a que no hay una causa compresiva como tal que me esté ocasionándome este papiledema. Por ejemplo, si un paciente tiene un tumor cerebral, ¿ya? Que está haciendo compresión ahí, lógicamente puede llegar el paciente a tener un papiledema, ¿ya? Pero en este caso, estaríamos hablando que tiene una causa específica como tal. ¿Listo? Pero, o sea, una causa secundaria. Pero cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una resonancia magnética cerebral y nosotros no encontramos una causa compresiva o otra cosa a nivel cerebral, estamos hablando que es una hipertensión de tipo idiopático que me está ocasionando un papiledema. Ahora, ¿cuál es esto no significa que no tenga una causa, no, no tiene una causa compresiva como tal, pero ese paciente puede ser obeso, ¿ya? Y sabemos que la obesidad me puede aumentar por el mismo perímetro abdominal, me conlleva a un aumento de la presión torácica, a su vez un aumento de la presión intracraneal y por eso me ocasiona el papiledema. Puede ser que la paciente se encuentre en anemia y también me conlleve a un papiledema. Si la paciente está consumiendo anticonceptivos, ¿ok? Pueden estos en algún momento producir una obstrucción de seno venoso y me puede conllevar también un papiledema. Así existen muchas causas también que pueden conllevarlo a un papiledema por hipertensión intracraneal idiopática. Esta, como yo les decía, las neuritis retrovulvares, que les hago énfasis, en el cual ustedes no ven, no observan ninguna alteración en el nervio, el paciente dice que está viendo muy mal, se queja, pero el paciente, ni ustedes ven que esté algo anormal, ni el paciente tampoco ve. Entonces estas son las retrovulvares que, como les dije, pueden ser neuritis o neuropatías, teniendo en cuenta que se comportan diferentes y tienen causas diferentes, factores de riesgo diferentes y edades de presentación diferentes. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, entonces, ¿qué vamos a encontrar? En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener en cuenta que las neuritis ópticas pueden producir dolor. ¿Dolor en qué sentido? Dolor al movimiento ocular. Es decir, ese paciente que dice que al mover sus ojitos a la derecha o a la izquierda, tiene dolor al movimiento ocular. La neuropatía óptica isquémica, el paciente es el paciente que se queja de un dolor, puede ser en la parte frontal o periocular como tal. El papiledema, realmente el papiledema no tiene dolor ocular. Puede tener, sí, al principio lo que es una cefalea muy fuerte, mucho dolor de cabeza, ¿ya? Y esto es por el aumento de la presión intracraneal como tal. En cuanto a la pérdida visual, el paciente con una neuritis óptica va a tener una pérdida visual de tipo central, ¿ok? Antes de seguir con la pérdida visual, les nombro cuáles son las que tienen dolor, por eso les hago el checado aquí a esta, ¿ok? Las que tienen dolor. Papiledema es cefalea como tal. Vamos a mirar aquí de pronto qué pasa con la agudeza visual de nuestros pacientes, para irles explicando una por una. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar nuestro paciente en la parte de neurooftalmo, nosotros evaluamos la agudeza visual de manera monocular, ¿ok? Ahí nos damos cuenta si el paciente tiene afectado uno o ambos ojos. ¿Listo? En el caso de digamos que la percepción cromática es muy importante. Les muestro primero lo que realmente se hace y luego hablamos de lo que vamos a encontrar en los diferentes edemas. Entonces, en la percepción cromática es en el caso de cuando nosotros revisamos el test de Ishihara. Ya, el test de Ishihara es un test de color. Ya hay algunas que están constituidas por 12, otras 14 y otras 26 láminas de colores en las cuales tanto en la neuritis como en la neuropatía se van a encontrar alterados. En el papiledema, a sus inicios no va a haber alteración del test de color como tal. La rejilla de Ansler. Cuando nosotros hablamos de la rejilla de Ansler, que yo se las había mostrado al principio, la rejilla de Ansler nos va a ir mostrando realmente, nos sirve para muchas cosas. Uno, para identificar si el paciente tiene una alteración en la mácula o no la tiene.
¿ok? Y eso también nos va guiando hacia un diagnóstico. Y dos, también nos permite identificar cómo el paciente nos manifiesta el escotoma. Fíjense la figura A. Los pacientes pueden decir, es que yo veo una mancha gris o se me borra y se me pone así gris, ¿ok? Eso es un escotoma. O puedo tener como la figura B que dice, se me borraron las líneas, ¿listo? O la figura C donde me habla de una distorsión. Si el paciente, por ejemplo, en el caso de la figura C me ve distorsionado, significa que puede haber líquido sobre la mácula como tal. ¿Listo? Esto puede estar en relación con papiledema o con relación con otra alteración a nivel macular en la cual me está mostrando distorsión. Pero la figura A y B son muy importantes porque son los escotomas en los cuales el paciente puede manifestar, yo estoy viendo borrado aquí, nubloso o una mancha negra. El campo visual. Es muy importante determinar el campo visual por confrontación. Sabemos que existen ciertos equipos que nos realizan campo visual, pero nosotros en nuestra consulta de neurooftalmo podemos realizar el campo visual por confrontación. Tengan en cuenta que cada una de estas pruebas que hacemos, agudeza visual, percepción cromática, rejilla de Ansler, campo visual, lo hacemos de manera monocular para poder evaluar cada ojo por separado. Aquí en el campo visual nosotros le pedimos a nuestro paciente que se ocluya un ojito y el examinador el examinador le va a solicitar al paciente que mire siempre la punta de su nariz, solo la punta de su nariz y comienza a mostrar los dedos, así como yo les voy a mostrar. Yo digo, mírenme la punta de la nariz, cuántos dedos ve aquí, cuántos dedos ve aquí, cuántos dedos ve aquí, cuántos dedos ve aquí. El paciente debe estar concentrado y debe de contar cada uno de los dedos que se le está mostrando. ¿Okay? Si en alguna parte el paciente no ve los dedos, ya podemos decir que hay un defecto, no cuenta dedos en esa área y que lógicamente tiene un defecto a nivel de esa área, que lo corroboramos cuando nosotros hacemos la presentación de manos, ¿ok? En donde nosotros le vamos a pedir de igual forma a nuestro paciente que nos mire la punta de la nariz, así como están viendo, no sé, aquí al doctor Rafael Musi Mendoza, ya en la cual pues se le pide al paciente, miren la punta de la nariz y miren mis manos, ¿ok? El paciente debe tener la capacidad de ver ambas manos. Si el paciente no ve ambas manos, listo, ¿qué sucede? Significa que tiene un defecto en el campo visual, ya sea en el área horizontal o en el área vertical. ¿Ok? Y eso nos va ayudando también a diferenciar, a ver exactamente qué tipo de escotoma tiene y qué tipo de alteración puede llegar a tener. Si observan la figura, la fotografía que están viendo realmente es el doctor Rafael Musi Mendoza, en la cual él está mostrando sus manos, pero el paciente es incapaz de poder ver el área temporal de cada ojo. ¿Qué significa? Que lo más seguro es que ese paciente tenga un defecto sobre el quiasma, una lesión quiasmática y pues por ende él no pueda identificar ni contar dedos de los lados temporales ni ver las manos de los lados temporales. Es decir, estamos hablando de una hemianopsia bitemporal. Es muy importante también identificar o valorar lo que son las pupilas. ¿Ok? ¿Por qué hay que valorar las pupilas? Porque la pupila nos habla. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que tiene un defecto pupilar aferente relativo, me estoy refiriendo, en el caso de los edemas de nervio, que puede estar presentando o una neuritis o una neuropatía óptica. ¿Listo? Mientras que el paciente con papiledema no va a tener alteración pupilar. ¿Por qué? Porque recuerden que el defecto pupilar aferente, una de las reglas que tiene es que es en un solo ojito, ¿ok? O sea, el edema, el defecto pupilar nunca va a ser bilateral. ¿Listo? ¿Si alcanzaron a ver el video o quieren que se los repita de defecto pupilar? Sí, sí, doctora. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo entendieron? Doctora, ¿puede repetirlo? Disculpe. Vamos a ver. Fíjense aquí. No. Van a observar el video atentamente y se van a dar cuenta cómo se ilumina el ojito derecho y hace su miosis. Pero miren cómo queda dilatado, que es midriasis el ojo izquierdo. Es decir, ese es un paciente con un defecto pupilar aferente relativo. ¿Ok?
que es una de las características muy importantes que nos ayuda a identificar cuando tenemos los edemas del nervio óptico. La motilidad ocular. Siempre tenemos que identificar cómo están los movimientos oculares de los pacientes, porque ellos también nos pueden ir guiando a ver a ciertas patologías. Por ejemplo, si el paciente hace sus movimientos oculares y manifiesta dolor, es una guía, digámoslo así, como para pensar en una neuritis óptica. O si encontramos una parálisis de sexto nervio, eso nos puede guiar hacia un posible papiledema si tenemos los demás signos de papiledema. Lo otro, el tambor octoquinético, que esto era el que les comentaba yo. Este tamborcito octoquinético nos ayuda a identificar también cómo están los movimientos o si el paciente en algún momento tiene algún nistagmo diferente, ¿ya? Que no sea fisiológico. Este era el que yo les comentaba al principio. Ustedes pueden colocarlo frente a un paciente y pedirle que mire las líneas que pasa por delante de él. Y van a observar el movimiento que hace el paciente, un nistagmo fisiológico. Ahora, si ese movimiento es inverso, ¿ya? A lo que se espera, realmente puede haber una alteración a nivel del sistema nervioso central. Entonces, teniendo en cuenta ya lo que se hace o cómo hacemos la evaluación neurooftalmológica, volvemos nuevamente a nuestros edemas para que observen qué es lo que van a buscar ustedes en cada una de las cosas o de la evaluación neurooftalmológica que se realiza. Entonces, cuando nosotros miramos, tenemos que tener en cuenta campo visual. Estos son los estudios que se le piden siempre al paciente: campo visual, fotos de nervios y tomografías de nervio óptico. Entonces, fíjense, muchas veces cuando nosotros estamos viendo un paciente en el cual nosotros le pedimos al paciente que que nos mire, por ejemplo, nos haga el campo visual por confrontación. Ese paciente muchas veces puede que uno le pida, el paciente con neuritis, uno le dice, míreme la nariz. Y el paciente dice, yo no le veo la nariz, doctora, veo una mancha negra. ¿Ya? Entonces ya ustedes pueden identificar en ese paciente que tiene un escotoma central como la figura A. ¿Ok? Aparte de eso, si yo pongo al paciente de pronto, a ese paciente de neuritis, yo le digo, bueno, yo necesito que me mire la nariz y comienzo a contar los dedos. Puede pasar como la figura B, que no me cuente muy bien o que me diga, le veo la mitad del dedo en el sector temporal, como ven en la figura B. ¿Ok? Entonces eso me va guiando a que el paciente tiene un defecto en esa área. O simplemente puede pasar que el paciente al momento de mostrarle, digámoslo así, la presentación de manos, ya cuando yo le pido de manera vertical que me mire la nariz, no me vea el sector inferior completo y parte del sector superior, como la figura C. ¿Ok? O puede pasar, estos son defectos menos comunes, tanto el C como el D, que no vea en la parte nasal y parte temporal inferior, pero no completo. ¿Ok? Son digamos, dos tipos menos comunes, ya que se pueden presentar en los pacientes con neuritis óptica. En el paciente con neuropatía óptica, los campos visuales son diferentes. ¿Ya? Entonces aquí les muestro aquí les estoy mostrando un campo visual en el cual, fíjense dónde tiene el defecto del paciente. En el caso de una neuritis óptica, fue el primero que observaron, que es muy parecido al escotoma que les mostré, que no es tan común. En la segunda fotografía, este es un campo visual de un paciente con una neuropatía óptica isquémica. Estos pacientes con neuropatía óptica isquémica tienen un defecto siempre, o superior o inferior, como muestran en la figura. Incluso cuando ustedes les hacen a estos pacientes un campo visual por confrontación, el paciente no es capaz de contar en el sector inferior o en el sector superior, ¿ya? O cuando ustedes le muestran la presentación de manos, se van a dar cuenta que ese paciente les va a decir, yo no veo o la mano inferior o la mano superior. ¿Ok? Eso los va guiando hacia que posiblemente el paciente tiene una neuropatía óptica isquémica. Fíjense estos campos visuales. Estos campos visuales, si se dan cuenta, hay una constricción del campo visual. Ya esto es un paciente con un papiledema, ya en un estado avanzado, digámoslo así. Fíjense que el ojito izquierdo prácticamente tiene lo que es una isla de visión. Y el ojo derecho van a observar que se ha ido cerrando el campo, pero todavía conserva parte del sector temporal inferior y algo del sector nasal.
¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos un papiledema. Muchas veces cuando hacemos el campo visual por confrontación, se van a dar cuenta que los pacientes con papiledema realmente son pacientes que pierden primero la visión del lado nasal. Es decir, que cuando yo lo coloco a contar los dedos, el paciente puede que me cuente algunos dedos, ¿ya? Pero a veces el paciente mismo le dice, no observo la parte del lado nasal, ¿ok? Es importante ustedes siempre interrogar esa parte, como también puede pasar que si el paciente tiene un papiledema muy avanzado, ya el paciente no les va a contar los dedos en la periferia. Y es ese paciente que dice, solamente le veo la nariz, pero no es capaz de contarle los dedos en la periferia como tal. Aquí tenemos las fotos de nervio óptico, que creo que les he mostrado varias foticos. La primera es una neuritis óptica, fíjense el borramiento de todo el nervio óptico, hay ausencia de excavación. La segunda, pueden observar que hay una hiperemia del nervio en la parte superior, un borramiento todo del nervio óptico en el sector inferior. Y en el papiledema, fíjense, esta es otra foto de papiledema en la cual ahí no se, ya está un papiledema en estadio crónico, hay una tortuosidad venosa, se ve sobre fíjense que aquí no observamos ningún tipo de evidencia de pronto de una fotografía de papiledema, algo de excavación todavía. Aquí ya se perdió la excavación como tal. Miren las tomografías de nervio óptico, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un paciente con una alteración en el ojito izquierdo, ya, yo puedo tener un déficit y observo de pronto que el paciente tiene una inflamación del nervio. Como observamos aquí en la fotografía de la tomografía, el paciente puede tener una pérdida de fibras nerviosas en el sector inferior. Ahora, si por ejemplo el paciente el paciente consultó hoy, y el paciente dice, es que tengo pérdida visual del ojo derecho desde hace una semana, y yo envío esta tomografía del nervio óptico, ¿qué voy a encontrar en esa tomografía? Una elevación de las fibras nerviosas. ¿Pero por qué esta es elevación? Porque es el edema del nervio óptico y hace que se vea sobrelevado. Aparentemente van a reportarlo, no, está normal. No, eso no está normal. Si ustedes hacen esa misma tomografía del nervio pasado 4 o 6 semanas, van toda esa supuesta fibras que estaban sobrelevadas o que eran supuestamente normales, caen automáticamente y existe lo que es una pérdida de fibras nerviosas en ese ojo como tal. ¿Ok? Pero esto cuando sucede de 4 a 6 semanas. ¿Ok? Y eso va a suceder tanto en la neuritis óptica como en la neuropatía óptica. Este que ustedes ven aquí es un angio-CT. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en el angio-CT, fíjense cómo se ve, esto es un papiledema. ¿Ok? Fíjense cómo se ve las fibras. Ya, pero a diferencia, se ve todo sobrelevado. Esta es una paciente ya, ya tiene esa paciente conmigo tiene ya casi 5 años. Siempre le hago tomografías y angio-CT, se los hago cada 6 meses y siempre sale así. Esto es normal. Fíjense que si ustedes observan la figura, que es la figura donde se ven como los vasos, en la parte inferior del lado derecho, ustedes van a observar que los vasos rojos es donde todas las fibras que tienen, están los vasos y ahí no hay ausencia de fibras nerviosas, ¿ok? ¿Ya? Esta paciente, en este momento uno diría, bueno, esto es un papiledema, ¿ya? O estos son drusen. Esta paciente casualmente tuvo papiledema, pero ella también tuvo drusen de nervio óptico, ¿ok? Que ahorita más adelante les voy a mostrar unas fotos en las cuales ustedes tienen que diferenciar entre drusas y papiledemas, porque también puede pasar que tengan un pseudo papiledema, un falso papiledema, que hay que saber diferenciarlo de un verdadero papiledema. Entonces miren aquí, miren estas fotografías, aquí va a haber una serie de fotos y cada una van a traer, digamos que las diferentes estudios que se van haciendo para que ustedes los vayan comparando. Entonces, las fotos del centro son nervios ópticos completamente normal. Una foto a color y una foto libre de rojo.
Observan que la foto central tiene una excavación que podríamos decir que es de 0,2, 0,3 más o menos. En la neuritis óptica, fíjense, la foto de neuritis óptica tenemos ambos ojitos, pero si ustedes observan la foto inferior, hay un borramiento del nervio óptico como tal, ¿ok? En todo el sector superior más que todo. Miren aquí en la neuropatía óptica isquémica, observen la fotografía. Estas fotos ustedes pueden ir mirándolas y comparándolas con las fotos que se encuentran a nivel central, que son nervios ópticos completamente normales. Dice que en la neuropatía óptica isquémica se ve el borramiento del nervio óptico en el sector superior como tal, la foto que se encuentra, digamos que arriba como tal. Observen aquí el papiledema, hay tortuosidad venosa, ya hay estrías de pato, ahí no observamos ningún tipo de excavación como tal y está borrado completamente el nervio. Pero si ustedes observan la última imagen, se van a dar cuenta que pareciera que también fuera un papiledema, ¿cierto? Porque se ve borrado, ¿ya? Si comparan las dos últimas fotos, también se ve todo borrado, pero a diferencia del papiledema, miren los vasos, no se ven tan tortuosos, ¿ok? No hay una tortuosidad vascular. Por lo tanto, esto es lo que nosotros llamaríamos unas drusas de nervio óptico, ¿ok? Que es diferente al papiledema, ¿listo? A veces las tienden a confundir con un papiledema y entonces le mandan una serie de cosas al paciente que realmente no necesitaba el paciente. Miren los campos visuales. En el caso del paciente con neuritis, ¿se acuerdan que les había mostrado? El paciente puede tener diferentes tipos de campo visual en la neuritis óptica. ¿Qué tienen que tener ustedes claro? El paciente con neuritis es algo unilateral. El paciente va a tener un escotoma, ¿ya? Como les dije, el escotoma más común es el central. Pero en el caso de este, fíjense que tiene un escotoma central que abarca también lo que es el sector nasal por partes, ¿ok? Si miran, el otro ojo es un ojo que está completamente normal, el ojo derecho, un ojo normal. Miren aquí en la neuropatía óptica isquémica, fíjense el ojo izquierdo completamente normal, pero miren el ojo derecho, tiene un defecto inferior, ¿ok? Y fíjense que los defectos inferiores tienen respetan un límite, como que respetan la línea ecuatorial, ¿listo? Ellos no se pasan de ahí. Si eso se pasa de ahí, no podemos pensar en una neuropatía óptica, ¿ok? La neuropatía óptica va a tener este escotoma, digámoslo así, que puede ser superior o puede ser inferior y siempre va a respetar la línea media como tal. Aquí tienen un papiledema, fíjense los campos visuales de un paciente con papiledema, hay una constricción del campo. ¿Por qué? Porque el paciente va perdiendo área visual desde el sector nasal alrededor hasta quedar solamente con una isla de visión central, si no lo tratamos a tiempo. Y fíjense esta última foto, completamente normal ese campo visual, ¿ok? ¿Quién es ese? El paciente de las drusas de nervio óptico que les había mostrado ahorita las fotografías de los nervios ópticos de ese paciente. Fíjense ahí, se le hizo el campo visual a ese paciente, un campo visual completamente normal, ¿ok? Entonces ahí nosotros nos vamos guiando poco a poco, ya de acuerdo, todas estas son las imágenes que uno le hace, pero ustedes en la evaluación neurooftalmológica, de acuerdo a todos los test que les mostré al principio, esos test ustedes lo pueden hacer en consulta y se van a dar cuenta, eso lo viene orientando ustedes al diagnóstico del paciente y ustedes lo corroborarán una vez realicen los diferentes tipos de estudios. Aquí tenemos la tomografía de un paciente con neuritis óptica ya pasada 4 semanas. Observen que el ojo derecho, toda la pérdida de fibras nerviosas que son las que se encuentran en rojo, ¿ok? Ahí ya hay pérdida de las fibras nerviosas sobre el ojo derecho, el ojo izquierdo completamente normal. Miren aquí la neuropatía óptica isquémica. Recuerden que tenía un defecto inferior, ¿ya? Y miren que, por ejemplo, el paciente, el ojo izquierdo completamente normal y el derecho ya tiene una pérdida de fibras nerviosas como tal en el sector inferior. Aquí tenemos el paciente con drusas de nervio óptico. Los pacientes con drusas de nervio óptico, como son drusas. ¿Qué son las drusas? Son unas calcificaciones que se ubican sobre el nervio. Sin embargo, eso no es que sea patológico, ¿ya? Ni tampoco le va a producir nada al paciente, ¿ok? Por lo tanto, ustedes van a encontrar que el nervio óptico va a estar completamente sano. ¿Va a estar sobrelevado? Sí, claro. Yo siempre hago la comparación que las drusas es como
como les digo yo, como cuando uno coloca en una poterita, coloca lo que son unas semillitas y ahí están escondidas. Con el tiempo, ellas van, digamos que germinando, van saliendo y se va formando como si fuera o sea, como si fuera saliendo la matica. Lo mismo pasa en el nervio, ¿ya? Lo único que a veces no se observan y a veces sí las observamos, ¿ya? Pero pueden semejar lo que se llama un papiledema, pero realmente no es un papiledema. Y nosotros lo corroboramos una vez nosotros realizamos todos los estudios a estos pacientes, ¿ok? Fíjense aquí el paciente del papiledema. Aquí sí se ve sobreelevado, ¿ya? Este es una angio-CT que se le hizo al paciente. Y aquí prácticamente, fíjense en la foto, cómo se ve la pérdida, digámoslo así. Hay áreas azules que logran observar, que es donde me muestra la pérdida de fibras nerviosas como tal, ¿ok? Una cosa, si nosotros queremos corroborar que efectivamente el paciente tiene drusas del nervio óptico, hacemos una ecografía ocular, que es la que les estoy mostrando aquí. Observen, el nervio óptico es el que parece un guante, un dedito. ¿Sí lo observan? ¿Lo observan en la imagen? Bueno, y ven esos punticos que se ven que se reflejan, esas son las drusas de nervio óptico, ¿ok? Que nosotros la podemos observar en una ecografía ocular, siempre y cuando se sepa realizar la ecografía ocular e identificar el nervio e identificar las drusas, o a través de una tomografía de órbita. Si uno realiza una tomografía de órbita, también van a ver las drusas, la sobreelevación que va a existir a nivel del nervio óptico. Entonces, fíjense este cuadrito que quiero que les quede, ya, para que ustedes identifiquen los diferentes tipos de edemas del nervio óptico. Entonces, lo que quise hacerles énfasis fue más que todo en el papiledema, ya, en la neuritis óptica, que muchos la llaman papilitis, o en las neuropatías ópticas isquémicas, ya. Si se dan cuenta, como definición, todas son un edema del nervio óptico, todas van a producir inflamación, infarto del nervio óptico, pero todas son una inflamación, o sea, todas van a ser edema. Ahora, en cuanto a la lateralidad, la única que es bilateral es el papiledema, del resto son unilaterales, tanto la neuritis o papilitis o la neuropatía óptica. En cuanto a la agudeza visual, podemos encontrar que el paciente con papiledema, acuérdense, siempre va a tener compromiso en la periferia, ¿ya? Siempre en la periferia. Comienza por el sector nasal, a veces el paciente ni se da cuenta, ¿ya? Sino cuando ya está en fase crónica como tal. O porque tengan otros síntomas sistémicos, porque el papiledema, paciente aparte de tener dolor de cabeza, tiene zumbidos en los oídos, cuando ya está en una fase muy crónica, digámoslo así, el paciente puede llegar hasta ver doble porque haga una parálisis del sexto nervio, ¿ok? En el caso de las neuritis y de las neuropatías ópticas, recuerden, van a ser siempre unilateral, ¿ok? Aparte de ser unilateral, vamos a encontrar que los escotomas pueden ser centrales, paracentrales, en el caso de estas dos últimas. Los reflejos pupilares, lo que yo les decía, en el papiledema no hay defecto pupilar. ¿Por qué? Porque acuérdense que el papiledema es bilateral y una de las condiciones del defecto pupilar es que no puede ser bilateral. Mientras que las neuritis y las neuropatías, como es unilateral, voy a tener un defecto pupilar aferente. ¿Ok? Cuando nosotros miramos el fondo ocular, vamos a encontrar el papiledema, que va a haber tortuosidad venosa, puede que haya pérdida del pulso venoso, va a haber borramiento del nervio óptico, mientras que en la papilitis voy a encontrar esa hiperemia, como recuerdan las primeras fotos, voy a obtener un poco de vasos dilatados, pero no tortuosos, y en la neuropatía o en la neuropatía óptica también, aquí porque están hablando de la retrovulvar, yo les decía que aparentemente se ve todo normal. Pero en las neuropatías ópticas también puedo tener hiperemia, vasos dilatados, ¿ya? Recuerden que aquí entre neuritis y neuropatía óptica, más que todo son los factores de riesgo y la edad lo que nos las diferencia. Y lo del campo visual, la evaluación neurooftalmológica. Digamos que en el papiledema puede que haya algo de hemorragias alrededor del disco, ¿ya? En la papilitis, ¿ya? O en las neuropatías ópticas anteriores, puede que estén o no hemorragias cercanas o no a la cabeza del nervio óptico. Sabemos que las retrovulvares van a estar normales, tanto en las neuritis como en las neuropatías.
El tratamiento, pues realmente el tratamiento del papiledema es disminuir la presión intracraneal. En ese caso, pues normalmente el paciente siempre se refiere a neurología para que hagan punción lumbar. Realizando una punción lumbar, tomando presión del líquido cefalorraquídeo, podemos bajar la presión y mejorar tanto la agudeza visual del paciente como todos los demás síntomas sistémicos que el paciente presenta. En el caso de las neuritis y de las neuropatías, ambas utilizamos esteroides. Realmente para las neuritis lo ideal es dar esteroides intravenosos por 11 días, iniciando siempre 1 gramo IV por 3 días y luego un miligramo por kilo de peso durante 11 días. O sea, a los 11 días suspendemos sin hacer ninguna disminución de esteroides y nada, suspendemos de una y listo. En el caso de las neuropatías ópticas, pues lo ideal es también iniciar esteroides, pero lo podemos iniciar oral más o menos por 10 días. Ahí sí tenemos que realizar reducción. Los primeros 5 días damos 1 miligramo por kilo de peso y a partir del 5.º día bajamos la dosis a la mitad, después vamos bajando mitad, 1/4 hasta suspender el medicamento. Los síntomas asociados que puede haber, en el caso del papiledema, lo que les decía, la diplopia binocular, porque hay una parálisis del sexto nervio, y todo lo que es el dolor de cabeza, los zumbidos en los oídos, mareo, visión doble, ya que pueden estar afectando al paciente, oscurecimientos visuales, ¿listo? En las papilitis, el dolor al movimiento ocular, y en las neuropatías no es que haya tanto dolor al movimiento, pero sí puede haber dolor periorbitario. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta con los esteroides, ya en el caso de la neuritis y de la neuropatía, es que, ¿qué pasa? A veces dicen, no, pero es que el esteroide mejora. Sí, claro, el esteroide les va a mejorar. ¿Qué pasa? El paciente con neuritis óptica tiene algo. El paciente con neuritis óptica puede que esté cuentadedos al momento que lo examinamos, ya, le colocamos sus esteroides, cumplió con el tratamiento de esteroide y a las 4 o 6 semanas el paciente vuelve a su visión normal. Cuando me refiero a su visión normal es que si el paciente tenía, antes de la neuritis, tenía 20/20, el paciente va a volver a tener su 20/20, pero le queda una secuela. ¿Y cuál es la secuela? Que ese paciente cuando se tape un ojo y se tape el otro, se va a dar cuenta que en el ojo que tuvo la neuritis, los colores no los va a ver vivos, va a ver los colores como lavados, ¿ok? Eso le va a quedar siempre, ¿ya? ¿Qué pasa con el paciente de neuropatía óptica? El paciente de neuropatía óptica sí le queda secuela a pesar de haber recibido el tratamiento de esteroides oral. Puede que mejore algo, es decir, si el paciente tuvo una pérdida visual y quedó en un 20/200, podemos llegar hasta un 20/100, 20/80, pero ese paciente ya no va a quedar 20/20 y el defecto inferior o superior siempre va a persistir ahí, ¿ya? Siempre tenemos que buscar la causa, principalmente en las neuropatías ópticas, porque son esos señores que llegan y no, yo no sufro de nada. Y resulta que cuando le hacemos los exámenes son diabéticos, son hipertensos, tienen el colesterol por las nubes. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la causa que ocasionó tanto la neuritis como la neuropatía. Porque si nosotros no tratamos la parte sistémica o no hacemos tratamiento a lo que lo ocasionó, nos vuelve a repetir. ¿Ya? Y está descrito que en el caso de las neuropatías, esto vuelve y repite en el mismo ojo o en el ojo contralateral. Y en el caso de las neuritis, tenemos que identificar bien si realmente el paciente tiene o no tiene una enfermedad desmielinizante. Porque recordemos, las neuritis ópticas sí pueden ser ocasionadas por enfermedades desmielinizantes, pero por ejemplo, un proceso viral les puede ocasionar una neuritis óptica, está descrito. O una paciente que se colocó una vacuna, ya post-vacunación, también te puede dar una neuritis óptica, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta y hay que tener claro qué fue lo que le ocasionó esto al paciente. ¿Listo? Bueno, yo creo que hay aquí otro cuadrito de otras, estas que están aquí, yo les hice énfasis de las más comunes, ya, pero estas que tienen aquí también son otros edemas del nervio óptico que existen, ya. Son las neuromielitis ópticas, que también es una enfermedad de tipo desmielinizante, ya, en la cual digamos que muchas veces puede haber neuritis, en este caso primero un ojito y a las semanas del otro, ya, o a veces debuta al mismo tiempo.
Tenemos la neuropatía óptica hereditaria de Leber, ya, la cual tiene unas características muy específicas porque es una enfermedad, digamos, de tipo hereditario. Se hereda directamente de la madre, es una enfermedad de tipo mitocondrial que puede aparecer entre la edad de los 15 a los 35 años. Se han encontrado casos de 12 y 41 años, ya, que digamos que se salen de los estándares como tal, pero que tienen este gen mitocondrial que puede llevar a ocasionar la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Tenemos la neuroretinitis, que como se los dije y les mostré una fotico, hay compromiso no solamente del nervio, sino también hay compromiso de la mácula, ¿ya? El paciente puede tener un edema macular que puede llegar a formar una estrella macular. Lupus. El lupus también puede estar asociado a las neuritis ópticas, por eso es muy importante que cuando el paciente nos debute con una neuritis, también tener en cuenta los antecedentes, ¿ok? Porque vuelvo y les repito, no todos los edemas son neuritis óptica y no todas las neuritis van a ser también esclerosis múltiple, ¿ok? Porque si yo tengo otro tipo de enfermedad autoinmune, también me puede conllevar una neuritis óptica. Y bueno, las neuritis o la neuropatía óptica isquémica que ya les había hablado, ya les había comentado acerca de esto. Entonces es muy importante, bueno, la evolución clínica creo que ya se las comenté. ¿Qué pasa con el paciente neuritis óptica? Es un paciente que recupera su visión completamente. La única secuela que le queda a este paciente es que el paciente va a ver por el ojito afectado, va a observar que no ve los colores tan vivos, ¿ok? Incluso ustedes le hacen un test de Chijar a ese paciente y puede que se equivoque en varias láminas, ¿ya? Sin embargo, el paciente puede estar en 20/20. En el caso de la neuropatía óptica, ese sí le queda el defecto, puede que mejore líneas de visión. Lo ideal es que estos pacientes con neuropatía óptica ojalá consultaran inmediatamente, tienen la pérdida visual, como para hacer una terapia de rescate con esteroide. Pero ¿qué sucede? Muchas veces cuando llegan a neurooftalmología ya ha pasado un mes, 2 meses, ya en ese momento realmente no vale la pena colocarle esteroides a ese paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo ideal es colocar el esteroide desde el principio para disminuir el edema, la compresión que hay sobre las fibras nerviosas y haya menos pérdida de fibras nerviosas, ¿ya? Pero a veces nos llegan ya a la consulta pues ya muy tarde. Y en el caso del papiledema, yo les digo que el papiledema es uno de los edemas de nervio que a veces no hace tanto daño, ¿ya? Pero tenemos que diagnosticarlo a tiempo. Yo he tenido casos de pacientes en los cuales han pasado 6 meses y el paciente todavía está 20/20, ¿ya? Pero digamos que si lo dejamos avanzar más, ya el paciente puede llegar a tener una pérdida de visión completa, ¿ok? Entonces lo ideal es prestar mucha atención a estos pacientes con estos edemas y que pueden ir acompañados de otro tipo de sintomatología a la cual nosotros tenemos que prestar mucha atención. Y bueno, muchísimas gracias. Con esto pues quiero concluirles. Como les dije al principio, no todos los edemas son neuritis y pues no todas las neuritis van a ser no van a ser esclerosis múltiple como tal, ¿ok? Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Víctor, le agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación, por dar la charla y creo que a continuación algunos compañeros van a hacer preguntas sobre el tema. Ok. Yo tengo una pregunta, doctora. Específicamente en la esclerosis múltiple, en caso de la neuritis retrovalvular y papilitis, en el pronóstico de estos pacientes, en caso de que estos pacientes presenten una papilitis, ¿va a tener peor pronóstico en caso a la recuperación de la visión o no tiene nada que ver eso? No, acuérdate que en las neuritis óptica o la papilitis, como me dices, el paciente va a mejorar su visión. Lo que les decía al final, esos pacientes, digamos que al principio el paciente dice, no veo, no veo, no veo, pero esos pacientes, si les das el tratamiento oportuno, digámoslo así, o no le das tratamiento, el paciente igual se va a mejorar, ¿ok? Es un ciclo que va a cumplir de 4 a 6 semanas y a las 6 semanas ya tiene recuperación visual y vuelve a su visión normal. Listo, pero en las neuritis o papilitis, la neuropatía óptica no, ¿ok? Ok, y en ese caso, en caso de una neuropatía óptica isquémica no arterítica, en el caso de la escromatopsia, es decir, que
cuando pasa el edema, no va a tener una esclematopsia totalmente buena como era antes. No la va a tener. Los colores no los va a ver bien. Ese paciente queda con el defecto de la discromatopsia, queda con el defecto en el campo, ya puede que recupere una o dos líneas de visión, ¿ya? O a veces pasa, hay pacientes que tienen mucha suerte y aparecen lo que son los vasos octociliares, ¿ya? Yo siempre describo que los vasos octociliares es como cuando uno tiene una carretera vieja, ¿ya? Y esos vasos salen a suplir como esa isquemia que hubo y el paciente puede llegar a recuperar su visión, pero no a todos los pacientes le aparecen esos vasos octociliares. Entonces, a veces vamos a encontrar que son menos los que tienen esos vasos octociliares que salieron a suplir ese evento isquémico que los que realmente hacen la parte de la neuropatía óptica isquémica. Por eso es muy importante en estos pacientes con neuropatía óptica isquémica verificar muy bien qué fue lo que lo causó, ¿ya? O sea, cuál fue la causa y darle tratamiento, porque si no, ese paciente lo volvemos a tener en consulta al año, a los 8 meses, con otro evento isquémico, en el mismo ojo o en el ojo contralateral. Ok, doctor, gracias. Ok, Santiago. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo Muchas, está, gra- Ricardo? muchas gracias por la charla. Tenía dos preguntas. Eh, Sí. usted mencionaba al final en la tabla de que las neuropatías ópticas y las papilitis eran tratadas con esteroides. Ujú. Antes de seguir con mi pregunta, o sea, igual puedo usar esteroides ópticos, ¿verdad? Oftálmicos, perdón. En No, ello. tienen que ser esteroides orales, Ricardo. El esteroide oftálmico no me hace absolutamente nada ahí, ¿ya? En este caso, el esteroide es oral. Por eso les decía, en el caso de la neuritis, ponemos siempre 1 gramo intravenoso durante 3 días. Y a partir del cuarto día, 1 miligramo por kilo de peso, hasta cumplir 11 días y lo suspendemos en las neuritis ópticas. En las neuropatías ópticas se da el tratamiento de inicio, siempre va a ser oral y se da 1 miligramo por kilo de peso durante 10, 12 días en este caso de los pacientes y ahí sí lo vamos disminuyendo. Y bueno, entonces, doctora, en el caso de que estemos hablando de un paciente con una patología de estas que ya se cronifique, y si yo uso esteroides de manera crónica, ¿tendría un efecto adverso en el paciente o no, por la dosis no afectaría igual? No, bueno, te digo que no, esos pacientes no se te van a volver crónicos, ¿ok? Esos pacientes, entre 4 a 6 semanas, el paciente se mejora y no tiene por qué darle más esteroides. O sea, el tratamiento con esteroides, en el caso de las neuritis, 11 días, ya. Si el paciente, pónganse ustedes, de la neuritis, fue diagnosticado como esclerosis y hace una recaída, volvemos y hacemos digamos que el tratamiento de 11 días, ¿ok? Para recuperar visión. En el caso de la neuropatía, realmente, vuelvo y te digo, también son 10, 12 días que le damos de tratamiento y listo. O sea, no tienes que darle, continuar esa medicación porque acordémonos que el esteroide en su efecto también tiene ciertas efectos y contraindicaciones, digámoslo así. Ya, y si nosotros prolongamos mucho el uso del esteroide, el paciente nos puede convertir en un paciente diabético, ¿ya? Y obviamente puede afectar otras cosas. Y si el paciente, por ejemplo, de neuropatía óptica es diabético, empeoraría la diabetes, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta siempre eso. Entonces no podemos dejarlo crónico ese esteroide. Solamente son los días, como les dije. Neuritis, 11 días, y la neuropatía óptica son 12 días más o menos que le damos de esteroide. Y eso es como para rescate. En el caso de la neuropatía óptica, es como para tratar de rescatar a ver qué tanto rescatamos de visión, pero tengan en cuenta, y eso tienen que decírselo al paciente, siempre va a quedar una secuela en ese paciente con neuropatía óptica. Además, recuerden también en el momento en que el paciente consulte, porque si ese paciente les consulta o sea, en el mes en que le dio, listo, le iniciamos esteroide. Pero si el paciente consulta después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, llega a la consulta con que tiene toda esta pérdida visual y es una neuropatía, pues ya para qué le van a poner ahí esteroides. Ya el esteroide ahí no sirve. ¿Por qué? Porque ya la pérdida de fibras ocurrió y ya tiene que haber una atrofia óptica. Por lo tanto, ya ahí no hay inflamación de fibras como tal porque ya están perdidas. Entonces ahí no vas a rescatar ningún tipo de visión. Entonces no hay necesidad de ponerle esteroide a este paciente. Muchas gracias, doctora. Disculpe, la última duda que tenía. Cuéntame. Eh, usted mencionaba también al comienzo, cuando hablaba del tratamiento general de la esclerosis múltiple con los monoclonales,
por ejemplo, el natalizumab. Usted mencionó que esos podrían provocar alteraciones visuales y que se los retiraba. Entonces, en ese tipo de pacientes, simplemente hay una retirada del fármaco o se hace algún protocolo si es que hay una mianopsia bien marcada, se hace un antídoto o simplemente una retirada del fármaco. En ese caso, realmente hay que, o sea, como neurooftalmóloga, yo en sí lo refiero a neurología, por luego que este paciente está teniendo una hemianopsia y que posiblemente está asociada al natalizumab porque está ocasionando una necrosis, ¿ya? Una necrosis retiniana. Por eso se tiene que suspender. Yo puedo dar orden de suspender, sin embargo, yo tengo que mandárselo al neurólogo o al médico tratante para que vea qué otro medicamento le va a colocar para su esclerosis. Ya, pero claro está, como yo estoy corroborando y estoy colocando, mira, esta tiene una hemianopsia, aquí están los campos visuales, esto puede ser o que está tomando el natalizumab, esto puede ser que el paciente esté haciendo una necrosis retiniana, ¿ya? Y en ese caso la indicación es retirar, ¿ya? Pero sí, obviamente tengo que enviárselo a su neurólogo para que el neurólogo le mire a ver qué otro medicamento le coloca. Además, sabemos que hoy en día en la esclerosis hay muchos medicamentos para la esclerosis, entonces eso ya lo manejaría neurología. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctora. Bueno, a la orden. Bueno, yo no sé si hay más preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar? Creo que tengo un amigo que va a hacer una pregunta. Espera un momento. Ok. Tengo un amigo que hace una pregunta. ¿Puedo leerla? Disculpe. Sí, claro. Ya, él pone paciente de 20 años con edema en el disco, con campo visual normal, con escotoma paracentral en forma de las arterias retinianas. Y él pregunta, ¿qué puedo pensar con eso? ¿Qué es lo primero que ¿Me puedo repites, por fin? Sí, claro. Paciente de 20 años con edema de disco, campo visual normal y un escotoma paracentral en forma de las arterias retinianas. Eso fue lo que... Un escotoma paracentral. Pero me dice que pero es un solo ojo, los dos ojos. Esto es unilateral, es bilateral, Dice que es unilateral. es unilateral. Pero me dice que tiene un campo visual normal. No debería por el escotoma. No debería porque me está hablando de un escotoma también paracentral, ¿no? Ujú. O sea, ahí habría como una contraindicación, no sé, una Dice, contradicción. él menciona ahorita, el escotoma es casi imperceptible. Eso fue lo Y es primera, ahora yo hago una pregunta, ¿es primera vez que le hacen el campo visual al paciente? Pregúntale, un campo visual, pregúntale si es el campo visual 32 o si es un campo visual por confrontación. ya, él está en la charla, solo que me está escribiendo a mí, y ya se lo digo. Bueno, Confrontación. por confrontación, bueno, habría que mirar, ¿y de qué lado? Repíteme, ¿el escotoma es de qué lado nasal? No lo dice, deje que le escriba. Ok, mira a ver si el escotoma es nasal. Le voy a ir tomando una fotografía para poderlo subir de pronto a mí, ¿ok? Entonces, para que sepan que les voy a tomar una fotico, voy a tratar de bajar aquí. Mientras... Me menciona que es el campo temporal. Campo temporal. Puede que tenga, habría que mirar porque puede que el paciente esté haciendo una mancha ciega, un aumento de la mancha ciega. Si es del lado temporal, podría tratar. Y el otro ojo está perfecto. Sí, porque era unilateral. Sí. Ok. Hay que mirar y analizar muy bien porque podría ser que el paciente o esté haciendo una neuritis, que podría ser, ya, puede ser. Sin embargo, número uno, habría que hacerle un campo visual, no por confrontación, sino un 32, ya, un 32 para poder identificar realmente si el paciente tiene ese defecto ahí. Segundo, tendríamos que mirar realmente si el ojo contralateral tiene un edema
que sea muy pequeñito y no esté siendo perceptible como tal. O sea, no lo veamos mucho, ¿ya? Porque a veces pueden pasar eso, recuerden lo que les decía, pueden tener un papiledema, ¿ya? De tipo incipiente, en el cual se puede ver, en un ojito se va a ver más inflamado que el otro, y a veces el otro no lo percibimos que esté inflamado, y por ende se nos puede pasar, ¿ya? Entonces habría que mirar eso, ¿ok? Listo, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, doctora, yo creo que ya no hay más preguntas. Quisiéramos agradecerle por darnos esta charla y, bueno, de nuevo decirle gracias por invitarnos a esta invitación. Ok, no, gracias a ustedes. De verdad sé que hace rato estábamos con esto de la charla, de pronto por cuestiones de tiempo y eso, pero no, gracias a ustedes por la invitación, espero pues les haya servido, me tienen a la orden. Cualquier cosa, pues yo creo que me contactaba era Angie, ¿no? Sí, doctora. Bueno, entonces Angie, cualquier cosa, tú me sigues por Instagram, todos me pueden seguir. Si tienen casos o algo, pues con mucho gusto por Instagram, pues podemos charlar, les puedo orientar a lo que necesiten, ¿ok? De pronto, Angie, yo sé que no contesto inmediato y todo, pero bueno, ahí yo apenas yo pueda, yo les voy contestando, ¿ok? Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues Gracias, gracias a doctora. ustedes. ¿Listo? Que les vaya muy bien.